Bueno, queremos terminar esa miniserie que empezamos el día jueves con la historia jamás contada. La historia jamás contada iniciamos el jueves con una razón, con un propósito. Y el propósito y la razón somos nosotros, es el ser humano. Todo eso aconteció precisamente para la bendición y para el ser humano, para que pueda vivir una vida todavía mucho mejor. Después, el día viernes, vimos también desde el punto de vista desde la cruz. ¿Qué pasó en esa cruz? Esas 7 palabras que Jesús pronunció y cada una de ellas tiene un efecto en nuestra propia vida en base a las circunstancias que hemos vivido. Pero qué triste sería que esta historia terminara el día viernes. De hecho, déjenme decirles que para muchos mexicanos nos enfocamos toda nuestra atención el día viernes. ¿Qué sucedió el viernes? La muerte de Jesús. Y se acabó. Y pensamos que ahí quedó todo. Si fuese así, qué final tan lúgubre, ¿sí o no? Tan triste, ver morir a una persona. Qué final tan triste. Pero ¿qué creen? La historia no terminó el viernes. La historia termina el día de hoy con un evento impresionante y sobrenatural. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy, ese es un día de victoria, porque dice la Biblia que Jesucristo resucitó y se convirtió en las primicias. ¿De quiénes? De muchos, incluyéndonos los que aquí estamos. Así que a Dios gracias, podemos pensar y ahora vamos a enfocarnos por qué la resurrección es tan importante para la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de una palabra y creo que siempre podemos hablar de la misma, que es la esperanza. ¿Se pueden imaginar que todo lo que Dios ha dicho o todo lo que Jesús estuvo diciendo para preparar a sus discípulos y todas las enseñanzas de Jesús no tuvieran este acontecimiento en su vida? ¿Qué significa eso? Que no hubiera resucitado Jesús, que se hubiera quedado ahí en el madero, que hubiera muerto y después saber qué hubiera pasado con su cuerpo. De hecho, hay un pasaje interesantísimo en la Biblia que me gustaría que lo puedan escuchar, que se encuentra en primer libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. Pero me voy a enfocar, bueno, sí lo voy a leer todo porque vale la pena todo el contexto. No viene aquí en la pantalla. Si quieres abrir tu Biblia o tu celular en la aplicación de la Biblia, busca 1 Corintios 15, 12 al 20. Dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Jesucristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ojo, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Ahí está. Si Cristo realmente no resucitó, de nada sirve todo. Nada. Engañado. Mira, todo hubiera sido un sueño ilusorio. Nos han engañado miles y miles y miles de años. Y todavía seguimos. ¿Por qué? Porque seguimos predicando de un Cristo que probablemente, como muchos dicen, que no resucitó. Entonces, si no es así, entonces, ¿qué hacemos aquí a las 7 de la mañana? Hay cosas mejores que hacer, ¿no? ¿O no? Pues sí, para dormir por lo menos, ¿no? Pero lo más interesante es lo que dice el 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y el 20, lo cierto es que Cristo
Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Y saben qué significa la palabra primicia? El primero. Ahora quizás diga, oiga, pastor, pero pues no que resucitó Lázaro. ¿Pero qué pasó después con Lázaro? Volvió a morir. ¿Se dan cuenta? Lo que dice aquí es algo muy importante y tiene que ver contigo y conmigo. Porque este acontecimiento de hace más de 2000 años tiene trascendencia hoy. Porque nos llena y nos sigue llenando de esa esperanza. De una esperanza de que algún día, cuando yo llegue a cerrar mis ojos aquí en la tierra y sean cremados o sean sepultados mis restos, yo sé que inmediatamente voy a despertar ¿en dónde? En el cielo, con Jesús. Esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Y yo creo que es el anhelo y la esperanza de miles y millones de hijos de Dios en todo este mundo. Amén. Por eso, la pregunta que trataremos de responder en esta mañana es: ¿por qué tenemos más esperanza que cualquier otra persona? ¿Por qué? Porque hay varias razones. Y me gustaría empezar con la primera razón, pero antes, cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este acontecimiento que ha marcado nuestras vidas y que ha llenado nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu de esa esperanza de que tenemos un regalo maravilloso llamado vida eterna. Te damos gracias porque hoy toda tu iglesia en todo el mundo recuerda y reconoce y nos fortalecemos con ese acontecimiento de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Primicias de cada uno de nosotros, Señor, y de mucha gente que ha fallecido y que ahora está allá en el cielo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que cumpla con el propósito tuyo de tu palabra, que con temor y temblor, Señor, compartimos en esta mañana, que no regrese a ti vacía. Y permite que ese siervo inútil mengüe para que tú crezcas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Por qué tenemos esa esperanza y como muchos no tienen esperanza? ¿Por qué decimos eso? Porque fíjense que hay muchas personas que están diciendo que cuando uno muere se acabó todo. Ya, se acabó. Ya no hay más allá. Ya no hay una vida después de la muerte. Y muchas personas piensan eso. Hay otras personas que piensan que tenemos que tener la seguridad de que si yo me muero voy a tener una segunda oportunidad y voy a estar delante de Dios, porque efectivamente dice la Biblia que está estipulado que el hombre muere una sola vez y después de eso que viene el juicio. Y allí delante de Dios vas a poder nuevamente negociar con Él para que te deje entrar al cielo. Que eso es una mentira. Por eso es importantísimo que este acontecimiento, como dice aquí la Escritura, no solamente tiene que ver con nuestro presente, sino tiene que ver con lo más importante, tu destino eterno. Yo siempre les he dicho que hay 3 preguntas que tarde o temprano todo ser humano tiene que responder. Número 1, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Sale? Número 2, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Y número 3, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Son 3 preguntas que tarde o temprano todos tenemos que responder, individualmente, íntimamente y uno solo, delante de Dios. Y por eso es importante, por eso dice ahí, no solamente Dios, no solamente esa esperanza que tengo en Cristo, me va a ayudar en el trajinar de nuestra vida, sino va más allá. Va más allá. Por eso dice ahí, si nada más fuera para aquí, pues entonces somos los más miserables de todo el mundo, porque estamos nada más esperando que Dios nos ayude aquí. Pero ¿qué va a pasar con tu destino? Pues quién sabe. Así como mucha gente dice, pues a ver dónde esté, pues espero que esté bien. Ya se murió, pues ya ni modo, ya se acabó. O como hay un epitafio por ahí que alguien escribió, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y nosotros también. No son ideas, pero bueno, son situaciones, ¿no? Así que vamos a ver entonces por qué este acontecimiento, por eso la cruz no tiene a un Cristo crucificado, porque Él venció lo invencible,
la muerte. Y eso nos llena de esperanza. Vamos a ver las razones del por qué nos llena de esperanza. La primera razón es porque soy completamente perdonado. Soy completamente perdonado. Efesios capítulo 1, versículo 7, que es uno de los libros más exquisitos de la Biblia, Efesios. No sé si Alejandro, alguien está ofreciendo Efesios. ¿Usted? Pues es el maestro entonces, gracias Alex. Bueno, Efesios es uno de las cartas de Pablo más extraordinarias. Miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1. En él, o sea, en Cristo, si vemos toda la historia, el contexto, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Una de las cosas que estuvimos hablando el día jueves es que hay un principio rector en la vida de todo ser humano. En la vida de todo ser humano. ¿Por qué digo todos? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Separados. Quizás usted diga, no, pastor, yo soy muy bueno. No dudo que sea muy bueno. Pero la Biblia dice que todos hemos sido ¿qué? ¿O somos qué? Pecadores, y por lo tanto pecamos. Para decir que es pecado es todas aquellas cosas que hacemos y que usted y yo sabemos que no le agrada a Dios. Desde una mala palabra, groserías, actitudes negativas, enojos, muchas cosas. Es más, cosas buenas que pudieses haber hecho y no las hiciste, dice la Biblia, que eso que pudiste haber hecho y no lo hiciste se llama pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos un grave problema. Y por eso nos han enseñado desde pequeñitos, ¿verdad? Que para que Dios te perdone tus pecados, tú tienes que hacer varias cosas, ¿cierto o no? ¿O nos engañaron? A mí me dijeron, Sergio, si quieres que Dios te perdone, tienes que portarte bien, tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que ir a la iglesia, tienes que llevar a cabo los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? A mí me lo enseñaron. Y ahí voy yo haciéndolo. Cuando llego a la Biblia, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Lo único que puede perdonar tus pecados, ¿qué dice el versículo? En la sangre, ¿de quién? De Jesús. Se acabó. Esa sangre derramada en esa cruz, el día viernes, esa sangre tiene el poder suficiente para perdonar todos mis pecados. Por eso dice ahí, en Él tenemos la redención mediante su sangre, que el perdón. Así que todo lo que tú y yo hagamos o intentemos hacer para que Dios nos perdone, ¿sabes qué? Nunca lo vamos a lograr por nuestros propios medios o esfuerzos. Ninguno. Nada. El único es Él. ¿Se acuerdan en algún momento cuando unos muchachos bajaron a un paralítico? Y entonces Jesús les dijo, ¿tus pecados son qué? Y luego, ¿qué le dijeron? ¿Y quién se atreve a perdonar? Porque solamente Dios perdona. ¿Y qué dijo Jesús? Pues para que vean quién soy. No solamente digo que sus pecados son perdonados. Levántate, toma tu lecho y se acabó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo? Nada. ¿Fue a la iglesia? No. ¿Se hizo miembro de la primera iglesia bautista de Jerusalén? No. ¿Se dan cuenta? Nada. ¿Quién hizo el que él saliera gozoso y diciendo a gloria a Dios y alabando a Dios? Jesús. ¿Qué hizo? Perdonar sus pecados. Se acabó. ¿Qué tienes que hacer? Ir con esa persona. Simplemente tienes que ir. Dice Isaías 53, del 6 al 10, Isaías el profeta lo dice de esta manera, y creo que tiene mucha razón. Dice así: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores.
aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¡Wow! ¿Qué llevó Jesús en la cruz? ¿Recuerdan la primera palabra que vimos el viernes? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esta frase está llena de una gran esperanza, que si tú vienes a Cristo, nada debes de hacer para sentirte perdonado por Dios. Ya lo eres. En Él tienes el perdón de nuestros pecados. Amén. Segunda razón, vamos a una segunda razón, y esa es impresionante. La segunda razón es, ya no tengo miedo de morir. Ya no tengo miedo de morir. Déjame decirle, que hoy en día, en la vida del ser humano, aquellos que estudian la vida del ser humano, dicen que el ser humano nace con dos temores o miedos innatos en su vida, desde el nacimiento. ¿Saben cuáles son los dos grandes miedos que tienen o tenemos desde que nacemos? Son dos. Uno, a los ruidos fuertes. Por eso cuando los bebés, ¿qué hacen? Y lloran, ¿sí o no? Y el segundo gran miedo es a caerse. Son los dos grandes miedos. Ahora, si usted se mete en el buscador y pone miedos en la vida del ser humano, les va a decir, solamente tenemos dos miedos en nuestra vida. ¿Verdad que sí? No. Hay una lista impresionante de miedos, de fobias, muchísimas. Y cada uno de nosotros tenemos no solamente esos dos, muchísimos miedos. Ahora, la pregunta es, si nazco con dos, ¿por qué hoy, en este día, tengo más miedos y soy más temeroso que antes? Porque los miedos se van, ¿qué? Adquiriendo. ¿Te das cuenta? Mas, sin embargo, todos o el 99.9% de personas tienen en común un miedo. ¿Y saben cuál es? El miedo a morir. El miedo a morir. El miedo a morir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos miedo a morir? Pues desde pequeñito nos enseñaron en la primaria el famoso ciclo de la vida, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? Nacer, crecer, reproducirnos y morir. No. Morir no, pastor, eso no. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que somos eternos y que nunca vamos a morir y no me va a pasar nada y es el otro y siempre voy a estar contigo. Y la verdad es que no. Pero nadie quiere hablar de la muerte. Imagínate, ¿quién cumplió años en esta semana? Levante la mano. ¿Alguien habrá cumplido años en esta semana? Ok. Ay, Fer, doble felicitación, Fer, y allá atrás, gracias. ¿Ya les hicieron una fiestecita o algo? Bueno, yo espero que sí. También acá. A usted también. Usted mañana. Bueno, los que cumplieron de esta semana o mañana, en la fiesta, ¿qué les parece? El tema central de la reunión es hablar de la muerte. Y dice que no, ¿verdad? Es ilógico, estamos de fiesta. Nadie habla de la muerte. Déjame decirles algo. Uno de los temas que más compartió Jesucristo con los discípulos, ¿sabes qué fue el tema central? La muerte. Jesús habló mucho de la muerte. Mucho. Y hablaba mucho con los discípulos de la muerte. ¿Saben para qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús veía la muerte como un acontecimiento normal en la vida. Así de sencillo. Y tienes que verlo así. El punto es que lo ves bajo una perspectiva. ¡Ay, qué sufrimiento, qué desgracia! ¿Cómo es posible? No. Por eso les mencionaba que hay que ver las cosas bajo el matiz de Dios. La Biblia me dice, bienaventurados de hoy en adelante. Oigan. De hoy en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Ojo, de hoy en adelante, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados?
dichosos los que mueren, pero hay una condición: en el Señor. Se acabó. Y por eso me llena de esperanza. Si yo estoy en el Señor, entonces el día de mi muerte quiero que lleven mariachis y hagan una fiesta y esto, porque es una fiesta. ¿Saben por qué? Porque cuando voy a un sepelio, muchos dicen, ay, es un culto fúnebre. No. ¿Sabes por qué le llamamos un culto de coronación? Porque Jesús mismo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo, dijo Jesús, te voy a dar la corona de la vida. Entonces imagínate la escena que está sucediendo aquí en el sepelio, en tu vida, en la familia. ¡Ay, se murió! Pero en el cielo hay una gran celebración, una gran coronación. Imagínate, llegas allá al cielo, viene Jesús, te arrodillas delante de Él, y espero arrodillarme, y tengo una rodilla extraordinaria allá arriba. Me arrodillo delante de Jesús, viene Jesús, me pone ¿qué? Mi corona de vida, yo me levanto, me quito la corona y se la ofrezco ¿a quién? A Jesús, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tengo miedo de morir. No debes de tener miedo. He estado en muchísimos sepelios y a veces he visto los restos mortales allí, en el féretro, a mucha gente. Y he visto rostros que digo, bájenle, ciérrenle, desencajados, o sea, horribles, con un rectus de dolor, de miedo, de angustia. Digo, no, ciérrale, por favor. Pero he visto otros que hasta están sonriendo. Y como si estuvieran, ¿qué? Dormidos. ¡Guau! Es increíble. ¿Qué perspectiva? ¿Tu propia perspectiva o la perspectiva de Dios? ¿Te das cuenta? Tienes que verlo así. Por eso, el Hijo de Dios no tiene miedo a morir. No tengo miedo a morir. Platicábamos con Juan Pablo, ¿no? ¿Tuvo miedo? He platicado con muchos hermanos, amigos que ya no están. Y ninguno. Pastor, tengo miedo. No. Estoy listo. Siempre me decía Juan Pablo, estoy listo. Me encanta. Me encantaba estar hablando con él. Se acabó. Así que no tengas miedo. Porque Jesús venció la muerte. Y tú y yo igualmente. Amén. Hay una tercera razón. ¿Qué les parece? ¿Van conmigo? ¿Sí? Una tercera razón. La tercera razón es que ahora tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí. Al haber aceptado a Jesucristo en mi corazón o en nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso me lleva precisamente a que yo tengo que ser diferente. Tengo que dar testimonio. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán ¿qué? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes y yo recordemos tantito. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía una manera muy peculiar de servir o estar en la vida del ser humano. El Espíritu Santo venía a la persona, a aquella persona que tenía que hacer algo muy especial. Si era profeta, venía el Espíritu Santo para que hablara de parte de Dios. Si era rey, tenía que estar ahí. Pero cuando acababa sus funciones, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Se iba, se salía de él. Llega el Nuevo Testamento y entonces estas palabras son de Jesús. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder y serán ¿qué? Mis testigos. Y eso es lo más interesante. Que cuando tú recibes al Espíritu de Dios, entonces, cuando tienes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y entonces tienes
la consigna, según lo que estoy leyendo, de empezar a dar testimonio de quién está en tu vida. Por eso los bautismos son la mejor definición de lo que es un bautismo, es eso, es testimonio público de lo que sucedió aquí hace tiempo, aquí, porque esto nada más es Dios y yo. Yo le dije, Jesús, entra en mi corazón, se acabó, Él entró. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Pero cuando me bauticé, entonces ya se dieron cuenta. Y entonces ya cuando ustedes me vieron, ustedes me ven en la calle, ¿cómo está, hermano? Y aunque yo no lo conozca, pero usted sí me conoce, es porque me vio que fui bautizado. Entonces eso que lleva una responsabilidad, el testimonio de vida, para dar testimonio de quién vive en mi corazón. Se acabó. A lo mejor al haber dicho eso, muchos dicen, no, mejor no me bautizo. Pero ¿qué creen? Tengo al Espíritu, que es el poder, y me va a ayudar a cambiar. Alguien dijo por ahí que árbol que nace torcido. ¿Y es cierto? No. Porque para muestra basta un botón. Pablo, el apóstol. Antes era Saulo. Y todos saben la historia de Saulo. Saulo de Tarso. Pues tremendo fue. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Mató, consintió, metió a la cárcel, persiguió a muchos cristianos. Tiene un encuentro con Jesús en el libro de Hechos, capítulo 9. Se aparece Jesús en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ay, quién eres! Pues soy yo. Soy Jesús. Y ¡pras! Cae rendido a sus pies, ¿sí o no? Viene el Espíritu y se convierte en un misionero. Y empieza a compartir el mensaje. Y gracias a este hombre, que era de lo peor, Dios lo transformó. Y gracias a esa transformación, usted y yo podemos escuchar de Jesús. Porque de allá vino. Él fue un viaje misionero a Roma, compartió, mucha gente creyó en Jesús, y luego de Roma salieron para acá, para el continente americano, allá por arriba, en el norte de nuestro país. Y luego de ahí bajó, ¿qué? El Evangelio. Y ahora podemos conocer al Cristo vivo y resucitado. ¿Amén? Un hombre que es transformado. Nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos la posibilidad y el deseo de ser diferentes cada día. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Y ese poder es el Espíritu Santo, que lo tienes tú, y tienes el poder de que ese mismo Espíritu Santo va a ser el poder para levantarte cuando llegues a estar en el sepulcro. Amén. Hay una cuarta razón. La cuarta razón es que Dios nunca dejará de amarme. Una de las grandes preguntas que podemos llegar a hacernos es que, ¿qué pasa conmigo si tengo pecado o cometo algún pecado? ¿Dios dejará de amarme? ¿Qué piensan? No. ¿Cuántos tienen el privilegio de ser papás o mamás? Levanten la mano. Ay, son muchos, gracias. Cuando su hijo alguna ocasión, sea chiquito, mediano o grande, y cometió una travesura, hizo algo ahí que te enojó, esto y el otro, ¿alguna vez pasó algo así en tu vida o no? Sí, ¿verdad? Uy, pudiéramos escribir una enciclopedia de todo lo que hacían nuestros hijos. Pero, aún haciendo algo, nuestros hijos dejan de ser nuestros hijos. No. ¿Qué haces con ellos? Los amas. Los amas. ¿Qué necesitan?
Amor. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, no digo muchos, porque se va a enojar mi hija, porque ella estaba como unos 4 o 5 años y estábamos en un centro comercial y estaba un niño, una niña que estaba haciendo un berrinche de aquellos y nos lo quedábamos viendo, ¿no? Y la pobre mamá no sabía ni qué hacer, ¿no? Y entonces le pregunté a mi hija, le dije, ¿qué hacemos con esa niña? ¿Qué te imaginas, papá? ¿Qué pudieses hacer? A lo mejor dice uno, voy a contratar a un Herodes. ¿Sabe qué dijo? Amarlos, papá. Amarlos. Lo que necesita es amor. ¿Y qué necesitamos? Amor. ¿Amor de quién? Porque aún cuando tú y yo hagamos cosas, que vamos a hacer cosas que le van a desagradar, voy con él, le pido perdón, él me perdona y luego ¿qué hace? Me abraza. Y te recuerda que con amor eterno, ¿de qué? Te he amado. Eso es lo que dijo el profeta. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor en Jeremías 31:3 y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. El amor de Dios nunca se acaba. Siempre va a estar ahí. El pasaje que todo el mundo conoce, Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Que ha dado a quién? Para que todo aquel que crea en él, ¿qué? Más tenga ¿qué? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Ahí dice mundo. O sea, todo ser humano. Cuando la palabra habla del mundo, o sea, de los seres humanos. Todos los seres humanos, Dios los ama, a todos. A todos, no nada más a los guapos. A todos. ¿Sale? A todos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Se oye bonito, ¿a poco no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay una forma en que se oiría muchísimo mejor. ¿Cuál sería? Exacto, cuando te lo aplicas. Y entonces, ¿cómo dirías que en lugar de la palabra mundo pusieras tu nombre? A ver, díganlo. Fuerte, pero usa tu nombre. El versículo 16, usa tu nombre, ¿sale? Porque de tal manera amó Dios a Sergio, que ha dado a su hijo unigénito para que Sergio no se pierda, más tenga que. ¿No se oye más padre? Y así es. Porque el amor de Dios es personal. Es como tu amor hacia tus hijos. Si tienes 1, 2, 3, 4, 5, llenas un equipo de béisbol o lo que sea, tienes un amor para cada uno de ellos, ¿sí o no? Y es diferente al otro. Y eso no significa que no lo ames más o lo ames menos. No, Dios no tiene favoritos. Alguien dijo, yo soy el favorito de Dios. No, Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Dile a la persona que Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. ¿Amén? Ok, vamos a la quinta razón. Una quinta razón. Ya llevamos varias, ¿sale? Quinta razón. Como Él me ama, entonces la quinta razón, conozco mi propósito de vida. Conozco mi propósito de vida. Hace muchos años, ¿verdad? Era soltero, joven, bello, etcétera. Hace unos cuantos días. Llegó a mis manos un folleto evangelístico. El título me llamó muchísimo la atención. Decía el título, ¿qué tal? ¿Gozándola o pasándola? Dije, caray. O sea, ya por el simple título dije, ¿te llama la atención, sí o no? Y empiezo a leer. Y habla precisamente de eso. La premisa era de que hay personas que están en este mundo, pero están nada más por estar. O sea, hacen cosas por hacer. Viven por vivir. No hay un incentivo, no hay un propósito, no hay aquellos que les consuma su energía, su fe, su dinero para lograr algo en la vida. No, simplemente, pues, cómo vaya, me levanto y a ver qué hago. Si voy a trabajar, pues trabajo. Y si no hay trabajo, no pasa nada. O sea, hay personas que así van, ¿no? Así como si nada.
Es como el arquero que agarra la flecha y dispara allá a la pared y luego pega la flecha en la pared. ¿Pero a dónde le dio? Pues quién sabe, pero le di a la pared. Luego llega otro y le pone un círculo adentro y dice, ya le di en el blanco, ¿no? No. El punto es que cuando sabes todo esto, sabes la razón del por qué Jesús hizo lo que hizo, era porque Él tenía una misión que cumplir. Él tenía un propósito. ¿Por qué dejó su lugar en el cielo? Para venir a nacer de una Virgen María y entonces crecer y luego que lo golpearan, que lo maltrataran, que lo crucificaran con un clavo de más de 15 centímetros de largo. ¿Quién haría eso? Por eso muchas personas dicen que Jesús era un loco, que murió por sus propios ideales. Pero no fue eso. ¿Sabes por qué? Porque Él fue llamado, escogido por Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo que leímos? Para que nadie, ¿qué? Se pierda. Para eso Jesús vino a la tierra, para eso sufrió en esa cruz y para eso está resucitando, para que todo el ser humano no se pierda. Jesús siempre tenía un propósito de vida. Por eso al final Él dijo, ya terminé mi tarea, se acabó, estoy listo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. ¿Muere por qué? Porque cumplió su propósito. Yo les decía, creo que fue el viernes que les decía, hemos pasado una terrible pandemia, una cosa inesperada. Hemos visto morir a muchísima gente. Yo he visto morir a mucha gente en esta pandemia. Y yo les preguntaba ese día si no se habían puesto a pensar, ¿por qué tú no te moriste? Porque el riesgo estaba. Había personas, familiares y amigos tuyos y míos que estaban bien físicamente. Entra el virus y se acabó, ¿sí o no? ¡Pum! Vámonos, se acabó. A lo mejor tú te enfermaste, pero no te moriste. ¿No te has preguntado por qué? ¿No te has preguntado por qué? Si no te has preguntado, pregúntate. A lo mejor estuviste a punto de morir y no moriste. Y no es la suerte, como mucha gente dice, pues tuviste suerte. No, no es la suerte. Porque el único que determina quién vive y quién muere es el de arriba. ¿Te has preguntado por qué Dios te dejó? ¿Por qué se llevó a tus familiares? ¿Por qué se llevó a tu mamá? ¿Por qué no te fuiste tú? ¿Que eres muy bueno? ¿Eres mejor que los otros? No. Te digo una cosa, si nunca lo habías visto desde ese punto de vista, porque Dios tiene un propósito para ti. Por eso estás aquí. Y tienes que cumplirlo. Ahora, ¿sabes cuál es tu problema? Y eso sí te toca a ti. Descubrir ese propósito. Pero no puedes estar yendo y viniendo y haciendo cosas. Pues a ver. No. Tienes que tener un propósito. Recuerda la tercera palabra, la tercera pregunta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Para qué estás aquí? La segunda pregunta. ¿Para qué estás aquí? ¿Te das cuenta? Piénsalo, reflexiona. No es para que sigas igual. Esta pandemia tiene que haber sido un efecto devastador en tu vida. Tenemos que ser sinceros. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito. El profeta lo dijo de esa manera, porque yo sé muy bien, en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un futuro que antes no tenías. ¿Te das cuenta?
si tienes a Cristo en tu corazón, entonces ahora tú tienes algo que compartir, tienes algo, una razón para vivir. Dijo Juan 10:10, el ladrón no viene no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. Tienes que saber para qué estás aquí. Y eso me lleva al último de las razones, la sexta. Razones porque tengo una casa eterna que me está esperando. 1 de Pedro 1:4. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Es una gran herencia. Y no es el dinero, no es cosas materiales ni bienes. Es una herencia que está allá arriba. Se llama entrada al cielo. Dice que todos los caminos llegan a Roma. Así dice, ¿no? Alguien lo cambió y dijo, todas las religiones te llevan a Dios. Le digo, sí, todas las religiones te llevan a Dios. Pero yo agrego, pero no todas se quedan con Dios. Y algún día tú vas a estar delante de Dios. Y Dios te va a hacer esta pregunta. Y tienes que contestarla hoy. Y la pregunta es, ¿has llegado al convencimiento en tu vida espiritual de que si mueres hoy, irías al cielo? No la respondas. Es una pregunta personal. Pero probablemente digas, no lo sé. Si esa es tu respuesta, esta historia todavía no termina para ti. Terminará esta historia hermosa cuando tú tengas que hacer una decisión el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con el personaje central de esta historia maravillosa llamada Jesús? El jueves, la razón de todo lo que sucedió el jueves eres tú. El viernes, la razón del viernes es la cruz. Jesús tomó tu lugar. Tú deberías estar clavado en esa cruz, pero en su amor decidió tomar tu lugar. 3 días después, ahora Él quiere darte una herencia llamada cielo. ¿Qué tienes que hacer? Invitarlo a tu corazón, nada más. Con tus propias palabras, dile, Jesús, te necesito. Entra a mi corazón. Cierra tus ojos por un momento. Y probablemente aquí haya personas que nunca han invitado a Jesús a su corazón y hoy quieren hacerlo. Dile, Jesús, entra a mi corazón. Gracias por amarme. Gracias por morir. Gracias por resucitar. Y hoy me apropio del cielo como un regalo. Así con los ojos cerrados, ¿habrá alguien que haya invitado a Jesús a su corazón? Levante su mano. Nada más, levanta tu mano muy alta para que yo pueda verlo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá atrás, acá adelante, Dios te bendiga. De mi lado derecho, ¿habrá alguien? Levante su mano muy alta para que Dios te bendiga, hijo, que Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga también aquí atrás, allá atrás, gracias. Allá atrás también, ahí atrásito donde está Gus, gracias, qué gusto. Dios les bendiga, gracias, hijo, que Dios te bendiga, gracias. Quiero pedirles un grandísimo favor, todos con los ojos cerrados. Quiero pedirles un grandísimo favor. Espero que no me lo nieguen los que levantaron su mano. Ponte de pie, quiero orar por ti, nada más quiero orar por ti. Todos están con sus ojos cerrados, nadie te va a ver, solamente Dios y ya. Yo ya cerré mis ojos. Ponte de pie. Quiero orar por ti. Los que levantaron su mano, pónganse de pie. Gracias. Pónganse de pie, no te dé pena. A Jesús no le dio pena ir a una cruz,
Ponte de pie ahí a tu lugar. Eso, pónganse de pie. Señor, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por cada uno de los que se han puesto de pie, que levantaron su mano, Señor, que tú conoces su corazón. Yo los pongo en tus preciosas manos. Bendícelos, ayúdalos a aprender y a conocerte más, Señor. Y que este día sea un día muy especial, porque en este día llegaron a conocer a Jesús, al Cristo vivo y resucitado, y que ahora vive en sus corazones. Yo los bendigo, los pongo en tus manos, te doy gracias por sus preciosas vidas, y yo les pido que nuevamente se sienten, y terminó la oración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.